Bueno, empecemos a mirar un poco la hojita del libro que me pasó tu mamá sobre la amplitud térmica, ¿sí? Donde hay sumas y restas de amplitudes térmicas, ¿sí? Entonces, fíjate, tenemos el problema 35 que te explican qué es la amplitud térmica, ¿está bien? Entonces, la amplitud térmica es la diferencia de temperatura. Suponete que te dicen, en Buenos Aires la mínima temperatura mañana van a ser 5 grados, ¿sí? Supongamos que lo escribimos acá. Mínima temperatura, lo ponemos así, temperatura mínima, ¿sí? 5 grados. 5 grados centígrados, ¿sí? Y la temperatura máxima son 10 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la amplitud térmica? La amplitud térmica es la temperatura máxima menos la temperatura mínima, ¿sí? Es la diferencia de las temperaturas, o sea, 10 grados menos 5 grados, o sea, 5 grados. ¿Está bien? Entonces, fíjate, a ver si escribo con una viroma y se ve mejor. Fíjate que en el ejercicio nos dicen, completá la tabla, ¿sí? Y que si querés te puedes ayudar con una recta numérica. Entonces tenés muchas ciudades y te dan la temperatura mínima y la temperatura máxima y vos tenés que calcular la amplitud térmica, que es esta diferencia, ¿sí? Entonces, fíjate, primer caso, para Río Gallegos, ¿sí? Río Gallegos. Te dicen que la temperatura mínima son 0 grados y la temperatura máxima son 13. Entonces, ¿cómo calculo la amplitud térmica? Bueno, temperatura máxima menos temperatura mínima. O sea, 13 menos 0, porque la máxima es 13 y la mínima es 0. Acá le pongo los grados, ¿sí? Centígrados, ¿cuánto es 13 menos 0? 13. 13 grados, ¿sí? Bien. Ahora nos dicen, ay, perdón. Esto fue Trelew. Esto es Trelew. El primer caso, perdón. Río Gallegos viene después. Trelew, ¿sí? Trelew. Ahora, Río Gallegos. Río Gallegos. Bien. Te dice que la máxima es 5 y la mínima es menos 2. Entonces acá hay que tener cuidado porque la máxima, yo tengo que hacer temperatura máxima menos temperatura mínima. La máxima es 5 menos y la mínima es menos 2, así que voy a poner un paréntesis y voy a anotar menos 2. Esto es muy importante, que pongas el paréntesis. Entonces vos tenés 5 menos menos 2. Cuando tenés 2 menos, ¿sí? Y tengo un paréntesis, es como que el menos de adentro, el menos de afuera cambia el signo de adentro. Entonces, si tengo un menos afuera y tengo un menos adentro, cambio este signo y me queda más. Así que 5 menos menos 2 es igual a 5 más 2. 7 grados. ¿Sí? Ahora, fíjate una cosa, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque vos lo que querés, por eso te decían que te ayudaras con una recta numérica. ¿Te acordás que vimos rectas numéricas cuando estudiábamos en enero? Entonces, suponete que vos tenés el 0 acá, tengo el 1 acá, el 2 acá, el 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, para, ¿no? Ambos lados. Entonces, vos lo que querés ver es la amplitud, la diferencia entre 5 y menos 2, ¿sí? O sea, yo quiero ver cuántos números hay entre 5, que está acá, ¿sí? Y menos 2, que está acá, ¿sí? Entonces, fíjate que si yo hago 5 menos menos 2, me va a dar la cantidad de números que hay entre los dos, ¿sí? ¿Por qué? Mirá, empiezo desde acá. 1, vamos a hacer así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 como nos dio, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero una amplitud térmica, lo que estoy calculando es la temperatura final menos la inicial y me da cuántos grados hay en el medio, ¿sí? Y eso se hace restando y acá podés ver por qué llegamos al número que llegamos, ¿está bien? Hagamos uno más y te dejo el resto para que los hagas vos. Entonces, hagamos, por ejemplo, el de Esquel. Esquel nos dicen que la temperatura máxima es 8 y la mínima menos 1. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 8 menos menos 1. Menos menos es más, o sea, 8 más 1, o sea, 9.
¿sí? Eso significa que la diferencia de grados entre la temperatura máxima y la mínima en Esquel son 9 grados. La diferencia entre la temperatura máxima y mínima en Río Gallegos son 7 grados. La diferencia entre la temperatura máxima y mínima en Trelew son 13. ¿Sí? Cuanto más grande esa diferencia, mayor es la amplitud térmica, cuanto más chica, menor. ¿Está bien? Bien. Después, este fue el A. Te dejo para que vos hagas los demás, ¿sí? Y después me consultes si tenés alguna duda. Después, o podés completar la tabla y mandarme una foto y chequeo si está bien hecho. En el B nos dicen, ¿qué diferencia de temperatura mínima hay entre Posadas y Ushuaia? ¿Sí? ¿Qué diferencia de temperatura mínima hay entre Posadas y Ushuaia? Bueno, hay que entender siempre qué nos preguntan, ¿no? Entonces nos están preguntando, ¿cuál es la diferencia, ¿sí?, entre las temperaturas mínimas en Posadas y en Ushuaia? Entonces yo te lo escribo acá porque no puedo, si muevo el celular para mostrarte la pantalla de la computadora donde está el problema, es medio un tema. Entonces la idea es que vos estés mirando este video, pero que tengas la hoja también al lado mirando lo que estamos resolviendo. Entonces nos dicen que en Posadas la temperatura mínima es igual a 12 grados. ¿Sí? Y en Ushuaia, la temperatura mínima, lo miro en la tablita, y Ushuaia la temperatura mínima es menos 1 grado. ¿Sí? Y nos están preguntando qué diferencia de temperatura mínima hay entre Posadas y Ushuaia. O sea, yo tengo que hacer la temperatura mínima en Posadas menos la temperatura mínima en Ushuaia. ¿Sí? Bueno, o sea que esto es 12 menos menos 1 grados. ¿Cuánto es 12 menos menos 1? 12 más 1 grados. 12 más 1, 13 grados. ¿Sí? Bien. En el problema 3 nos dicen, en el otro nos dicen, y entre Rosario y Río Grande, bueno, fíjate, en Rosario la temperatura mínima es 5, en Río Grande es menos 2, así que voy a tener que hacer 5 menos menos 2. 5 menos menos 2 es 5 más 2, 7. ¿Sí? Bien. En el problema 3C nos dicen, Agustín vive en una ciudad que registró. Entonces veamos acá. Vamos a C. Agustín vive en una ciudad que registra una temperatura mínima promedio, ¿sí? ¿Promedio qué significa? Que en una ciudad un día tienen menos 1, otro día tienen menos 2, otro día tienen menos 3, otro día tienen 5 y sacan un promedio. Para hacer un promedio uno suma todos los números y los divide por la cantidad de números. Por ejemplo, si vos te sacás un 10 en una prueba y un 8 en otra prueba, ¿cuál es el promedio? ¿Qué promedio tenés? 10 más 8, 18, dividido 2 porque fueron 2 pruebas, 9. Tu promedio es 9, ¿sí? Entonces nos dicen, vive en una ciudad que registra una temperatura mínima promedio 5 grados más baja que la de Río Gallegos, ¿sí? Entonces, la temperatura mínima de Río Gallegos, ¿sí? Lo anoto así, miro la tablita, es menos 2 grados, ¿sí? Nos dicen que Agustín vive en una ciudad que registra una temperatura mínimo promedio 5 veces más baja. Entonces, ¿cuál es la temperatura mínima en la ciudad donde vive Agustín? ¿Sí? Es 5 veces, una temperatura mínimo promedio 5 grados más baja. 5 grados más baja que esta. O sea, es menos 2, ¿no? Menos 5 grados más bajo, menos 5, ¿no? Si la temperatura mínima en Río Gallegos es menos 2, uy, no hay foco, espera, ahí lo pongo de nuevo y vuelve. No volvió, pero ahora ya va a volver. Esto le pasa mucho, ahora vuelve. A ver ahí. Ahí está. Bueno, entonces, decíamos,
la temperatura mínima en Río Gallegos es -2 y nos dicen que la temperatura mínima donde vive Agustín es 5 veces más baja, así que es -2 menos 5, ¿sí? Eso es -7, ¿está bien? Y efectivamente, -7 son 5 grados, perdón, no 5 veces más, sino 5 grados más baja que -2. -7 grados son 5 grados menos que -2. ¿Está bien? Bien. Después, entonces nos dicen, en cambio, donde vive Juan, la temperatura mínima promedio es 7 grados, más alta que la de Ushuaia. ¿Sí? Bien, entonces, donde vive Juan, la temperatura mínima promedio es 7 grados más alta que la de Ushuaia. Entonces veamos la temperatura mínima de Ushuaia. La temperatura mínima de Ushuaia, miro en el cuadro, es 1 grado. Y me dicen que la temperatura mínima de donde vive Juan es 7 grados más alta que la de Ushuaia. O sea que es -1 más 7, porque es más alta. ¿Sí? 7 grados más alta. -1 más 7, -1 más 7 es 6, ¿no? -1 más 7 es lo mismo que 7 menos 1, 6. Bueno, indica la temperatura mínima de ambas ciudades. Perfecto, acá la calculamos. La temperatura mínima de la ciudad de Juan y la temperatura mínima de la ciudad de Agustín. ¿Está bien? Muy bien. Te dejo que hagas el problema de vos solo y después me mostrás el resultado si querés. Bien. Ahora fíjate el problema 36. ¿Sí? Ay, se pierde el foco. A ver ahí. Bien. Problema 36. Nos dice descubrir las reglas y completar las sucesiones de números enteros. Ok. A ver, el A. Nos dicen, tenés -14, -11, -8. Entonces tenés que completar 3 lugares más. O sea, ¿qué números vienen ahora? ¿Qué 3 números vienen acá? Y vos tenés que descubrir cuál es la regla, ¿no? ¿Qué cuenta hiciste? Entonces tenemos que ver, a ver, ¿qué pasa entre el 14 y el 11? En -14 y -11. ¿Y qué pasa entre -11 y -8? ¿Se te ocurre? Aquí hay que pensarlo un poquito, pero vos sos muy bueno para estas cosas. Fíjate, entre -14 y -11, ¿qué pasó? Y pareciera que le sumé 3, ¿no? -14 más 3. -14 más 3 te da -11, ¿sí? -14, debo 14 pesos. Te pago 3. ¿Cuántos te debo todavía? 11, ¿sí? Bien. Y entre -11 y -8, también pareciera que al -11 le sumé 3, ¿no? Porque si te debo 11 pesos y te pagué 3, ¿cuántos te debo todavía? 8. Así que te debo, con un menos, te debo 8. Bien, entonces la regla es que al número anterior le sumo 3, ¿sí? ¿Cuánto es -8 más 3? Bueno, te debo 8, te pago 3, todavía te debo 5, así que -5. Bien, ahora al -5 le sumo 3. Todavía te debo 2, -2. Al -2 le sumo 3 y me pasé, ¿no? -2 más 3 es como 3 menos 2, 1. Perfecto, ahí completamos los 3 números y te dicen, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Al número anterior le sumo al número anterior le sumo 3, o a cada número le sumo 3, ¿sí? Cualquiera de las dos respuestas está bien, ¿sí? Hagamos el B y te dejo el C para que lo hagas vos. El B nos dicen, tengo -27, tengo -22, tengo -17. Tenemos que completar 3 números más, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? -27, -22. ¿Qué hicimos para llegar de -27 a -22? Y yo diría que al -27 le sumé 5. De nuevo, te debo 27 pesos, te pago 5. ¿Cuántos te debo todavía? 22. Ahora probemos si al -22 le sumo 5, ¿me da -17? Y bueno, -22 más 5, te debo 22, te pago 5, ¿cuánto te debo?
Todavía te debo 17, ¿no? Porque 17 más 5 es 22. Bien, o sea que ahora al menos 17 le restamos 5. Menos 17 más 5. ¿Cuánto me da? Pensá que esto es como hacer 17 menos 5, ¿sí? Cambio el signo, pero 17 menos 5 me da 12, pero con signo negativo, porque te debo todavía 12. ¿Se entiende cómo son las sumas y las restas? Ahora al menos 12 le voy a sumar 5. Menos 12 más 5, que me va a dar, ¿cuánto? 7, ¿no? Menos 7, porque menos 12 más 5 me da menos 7, ¿sí? Si te debo menos 12 y te pago 5, todavía te debo 7. Ahora, menos 7 más 5. Te debo menos 7, te pago 5. ¿Cuánto te debo todavía? Menos 2. Te debo 2, ¿sí? ¿Cuál es la regla? A cada número le sumo 5. ¿Está? Muy bien. Y te dejo el C para que lo hagas vos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, te dejo el 37 también, para que lo resuelvas vos, a ver si con todo lo que vimos hasta ahora se te ocurre el 37. Dale, cualquier cosa me avisas. Entonces, esto es lo primero que me pasó tu mamá, que es esta página del libro. Voy a abrir lo siguiente que me pasó. Bien, entonces, lo que me pasó fue lo que estuvimos haciendo. Ahora estoy mirando un documento donde tenemos sumas y restas, ¿sí? Y entonces tienes un ejercicio que es resolver las siguientes sumas y restas. Buenísimo, porque esto es todo lo que estuvimos viendo hasta recién, ¿sí? Entonces, fíjate. Tenemos un problema 1 dice A, tenés ítems del A al F. Entonces dice, ¿cuánto es menos 7 más 10? ¿Sí? Entonces, siempre que vos tengas un número negativo sumado a otro número positivo, ¿sí? Vos siempre podés hacer la suma al revés. O sea, menos 7 más 10 es lo mismo que 10 menos 7, ¿sí? Así que uno puede hacer 10 menos 7, que es como más fácil. ¿Cuánto es 10 menos 7? 3. ¿Está bien? B. Nos dicen 4 menos 9. Bueno, 4 menos 9. ¿Sí? Bueno, podés pensarlo de la siguiente manera. Tengo un 4. El 4 está positivo, porque delante del 4 no hay un menos, así que es positivo. ¿Sí? Entonces, yo tengo 4 pesos menos 9, te debo 9. ¿Sí? Entonces te puedo pagar 4, pero si te pago 4, ¿qué va a pasar? Te voy a deber todavía, ¿no? ¿Cuánto te voy a deber? Y te voy a deber 5 todavía, ¿sí? Porque 5 más 4, si te pagara 5 más los 4 que te pagué, llego a 9, ¿sí? Entonces, esto es, todavía te debo menos 5. ¿Está bien? Perfecto, lo puedes pensar así, como la plata que uno debe, o también lo puedes pensar como si yo estoy haciendo una resta y el número que resto es más grande que el anterior, entonces lo puedes pensar, hago la resta al revés, puedo hacer 9 menos 4, que es 5, pero ponerle un signo menos, ¿está bien? Porque el número que estoy restando es más grande que al que le estoy restando el número, ¿está bien? Bien, hagamos uno más y te dejo los demás a vos. C, menos 11 más 8, menos 11 más 8. Perfecto, bueno. Entonces, vamos de nuevo. Si quiero, puedo pensar, hago 11 menos 8, cambio el signo, 11 menos 8 es 3, pero como 11 es más grande y tiene el menos, me va a dar menos 3. Y si no, lo pienso con, de nuevo, la plata. Tengo 8 pesos, pero te debo 11. Bueno, te pago los 8. ¿Todavía te debo plata? Sí. ¿Cuánta? 3. Bueno, menos 3 porque te debo. ¿Sí? Bien, te dejo el D, E y F para vos. ¿Ok? Muy bien. Después en el ejercicio 2 te dice que resuelvas las siguientes sumas algebraicas. ¿Sí? Sumas algebraicas no significa nada más que suma y resta de números. ¿Sí? Entonces te dice, en el A tenés 7 menos 8 más 4 menos 10 más 6 menos 5 menos 9. ¿Está bien? 7 menos 8 más 4
menos 10, más 6, menos 5, menos 9. Estaba chequeando que estaba bien, está bien. ¿Qué hago cuando tengo toda esta cantidad de números así? Muchas sumas, muchas restas. Bueno, lo más fácil es sumo todo lo que es positivo, sumo todos los números que adelante tienen un signo positivo, ¿sí? Entonces veamos, empecemos por eso. ¿Cuáles tienen un signo positivo? El 7, ¿qué signo tiene? Bueno, no tiene ninguno, pero si no tiene ninguno es que tiene un signo positivo, ¿está bien? Porque si no tendría un signo negativo. Así que el 7 es 1. Voy a ponerlo así, mira, entre paréntesis. 7, voy a armar un grupo con todos los positivos. El 8, no, menos. El 4, sí, así que más 4. El 10, no, tiene un menos. El 6, sí, más 6. El 5, no, tiene un menos. Y el 9, no, tiene un menos. Ok, entonces cierro el paréntesis. Ahora voy a poner menos, y porque a todos estos números que son positivos le voy a restar toda la suma de los números negativos. Fíjate, armamos un paréntesis con toda la suma de los negativos. Suma ahora, porque acá ya le pusimos el menos, que es para todos, ¿sí? Entonces, el 8 tiene un menos, 8. El 10, le sumo 10. Y el 5, sumo 5 y sumo 9. De nuevo, ¿por qué lo estoy sumando? Porque acá tengo el menos. Y con este menos va a decir, yo quiero todos los que tenía positivos menos todos estos. ¿Está bien? Así que estoy restando todos esos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué me queda? 7 más 4, 11, más 6, 17, menos 8 más 10, 18, más 5, 23, más 9, 32. 32, ¿sí? Bien. ¿Cuánto es 17 menos 32? Bueno, tengo 17 pesos y te debo 32. Si te pago los 37, ¿cuántos te debo? Y me debes 32 menos los 17. ¿Cuánto es 32 menos 17? Vos sos buenísimo con las cuentas. 32 menos 17 va a ser 15. 15, pero 15 negativo, porque 32 es más grande que 17 y tiene el menos, porque te debo 15. ¿Sí? Así es como se resuelven todos los ejercicios, el B y el C. Agrupás todos los positivos, menos, agrupás todos los negativos, hago la suma y hago una resta final. ¿Está bien? Entonces así puedes hacer el B y el C, después me pasas el resultado y chequeamos cómo están. ¿Dale? Bien. Después te dicen, tenés una sección que se llama supresión de paréntesis. ¿Qué significa supresión de paréntesis? Fíjate. Supresión de paréntesis. ¿Sí? Bueno. Supresión de paréntesis significa lo siguiente. Imagínate que vos te dan un ejercicio en donde te dicen, tengo menos 6 más 1 más 2. Suponete, ¿sí? ¿Qué significa este menos adelante del paréntesis? ¿Qué es esto? Si vos tenés un paréntesis, esto es una reglita que te la tenés que aprender. Si vos tenés un signo menos adelante de un paréntesis, lo que eso significa es que este menos tiene que aplicarse a cada número. ¿Sí? Que si yo saco el paréntesis, los signos de adentro de cada número cambian. Entonces, ¿qué signo tiene el 6 dentro del paréntesis? El 6 adentro del paréntesis tiene un signo más, porque no tiene un menos. Si no tiene nada, es más. ¿Qué signo tiene el 1? Un más. Entonces, si yo saco el paréntesis, como acá tengo un menos, tienen que cambiar esos signos. Si el 6 tenía más, ahora va a tener menos, y si el 1 tenía más, ahora va a tener menos. Entonces va a ser menos 6 menos 1. ¿Sí? Y le saco el paréntesis. Y acá este 2 no tiene ningún paréntesis, así que todo sigue igual. Más 2. ¿Sí? Ahora hago la cuenta. Menos 6 menos 1, menos 7. Menos 7 más 2, menos 5. ¿Sí? Esto hay que practicarlo mucho, mucho, mucho. Tenés que hacer todos los ejercicios y acostumbrarte a sumar y restar números positivos y negativos. ¿Sí? Entonces, fíjate, en el ejercicio 3 te dicen suprimir primero los paréntesis y luego resolver. Entonces te dicen, tengo más 9 menos más 6. ¿A qué es igual esto?
Bien. Yo te dije que cuando tenemos un menos adelante de un paréntesis, me cambia los signos de los números que están adentro del paréntesis una vez que saco los paréntesis, ¿sí? Entonces, 6 y 1 tenían signo positivo, cuando saco los paréntesis tienen signo negativo. Ahora, si adelante de mi paréntesis tengo un signo positivo, el número de adentro no cambia. El signo de adentro no cambia, ¿sí? Entonces yo tengo más, no cambia. Saco el paréntesis y no cambia, así que me queda más 9, ¿sí? Que es 9. Acá que tengo menos paréntesis más 6. Dijimos que el menos cambia el signo de adentro, así que en vez de más va a ser menos. Menos, saco el paréntesis, 6. 9 menos 6, 3. ¿Sí? Hagamos uno más. Este fue el A. B. Nos dicen, tengo menos más 7 más menos 3. ¿Sí? Bien. Entonces, tengo un menos. El menos me cambia el signo del número de adentro cuando saco el paréntesis. Entonces, en vez de más 7 va a ser menos 7. Acá tengo un más. Este más no cambia el signo del número de adentro, así que me queda el menos que tiene el 3. Menos 7 menos 3, te debo 7 y te debo 3, te debo 10. ¿Sí? Bien, uno más y te dejo los demás para vos. Tenemos menos 2, menos 8, mucho menos. Vamos despacito. Tengo un menos, ¿sí? Si tengo un menos, el signo de adentro cambia. Así que como este signo es menos, cambiamos el signo y me queda más 2. Tengo un menos. Y acá también tengo un menos afuera del paréntesis. Así que este menos de afuera del paréntesis me cambia el signo de adentro. Así que tengo más 8. Más 2, más 8, 10. ¿Sí? Muy bien. Entonces te dejo para vos que hagas el D y el E. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, pasemos ahora a mirar el otro archivo que me pasó tu mamá. Ok. Bien, bueno. Fíjate, acá estamos con el ejercicio que te dice hallar la temperatura final en cada caso escribiendo la cuenta correspondiente. ¿Sí? Entonces, esto ya, como vimos muchos ejercicios parecidos, ya quizás podés resolverlo solo. Vamos a hacer un caso, a ver cómo te va. Te dicen, vos querés la temperatura final en cada caso. Te dicen, la temperatura era de 8 grados y bajó 9 grados. ¿Sí? Entonces, significa que la temperatura inicial, ¿no? Al principio, inicial era de 8 grados y bajó 9 grados, ¿sí? Bajó 9 grados. Entonces, la temperatura final, ¿cuál va a ser? ¿Qué te parece? Yo te digo, hacían 8 grados, pero bajó 9 grados la temperatura. Entonces, ¿qué temperatura hay ahora? ¿Sí? Bueno, la temperatura final va a ser 8 grados menos 9 grados, ¿no? Porque bajó 9 grados. ¿Cuánto es 8 menos 9? Este número es más grande que 8, ¿sí? Tengo 8, te debo 9, te pago los 8, todavía te debo 1, ¿no? O sea, menos 1 grado. Si hacían 8 grados y la temperatura bajó 9 grados, entonces ahora hay menos 1 grado centígrado. ¿Está bien? Miremos el C. Fíjate que el C te dice, la temperatura era de 4 grados bajo cero, o sea, la temperatura inicial son 4 grados bajo cero. ¿Qué significa 4 grados bajo cero? Está por abajo del cero. Si está por abajo del cero, son menos 4 grados, ¿no es cierto? Y te dicen que bajó 2 grados. Entonces, la temperatura final, ¿cuál va a ser? Bueno, los menos 4 grados iniciales y bajó 2 grados, así que menos 2 grados, porque bajó. Menos 4 menos 2, te debo 4, te debo 2, te debo 6. Menos 6. ¿Sí? Si estaba en 4 y se fue todavía más abajo, tiene que ser más frío, ¿no?
Menos 6 es más frío que menos 4. ¿Está? Bueno, los demás, de esta manera lo haces. Si te dicen que la temperatura sube, bueno, en vez de un menos, habrá un más, ¿no es cierto? Muy bien. Resuelve la siguiente suma algebraica, ya lo sabes hacer, es lo que hicimos antes. En el 3 te dice que suprimas los paréntesis y resuelvas. Ese también lo sabes hacer porque ya hicimos lo de los paréntesis, ¿sí? Pero lo podemos, hagamos el 3 de esta página, ¿sí? Y veamos, nos dicen, tenés 24 menos 7 más 5 más 14 menos 19. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando tenemos así estas cosas, ¿no? Que tengo sumas, restas, lo que sea, operaciones adentro de los paréntesis, primero vamos a resolver estas operaciones. Podemos resolver estas operaciones. Entonces, fíjate, copiamos 24 menos, lo copio, y acá en un paréntesis voy a poner el resultado de esta cuenta. ¿Cuánto es menos 7 más 5? Bueno, te debo 7, te pago 5, te debo 2. Bien, más. ¿Cuánto es 14 menos 19? Te debo 19, te pago 14, te debo 5. ¿Sí? Bien. Y ahora resuelvo. Entonces, tengo 24. Acá tengo un menos adelante de un paréntesis. ¿Qué hacía ese menos adelante de un paréntesis? Me cambia el signo de adentro. Si tenía menos 2, ahora voy a tener más 2. Acá tengo más adelante de un paréntesis. Más adelante de un paréntesis no me cambia el signo de adentro, así que el signo de adentro lo dejo, menos 5. 24 más 2, 26, menos 5, 21. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y en el último tenés que completar el recuadro, ¿no? Miremos el caso A, te dejo el B. En el 4, bueno, no es el último, perdón. En el 4 tenés menos 4, menos algo, te dejan un cuadradito, y te dicen que es igual a 8. ¿Sí? Bien, entonces fíjate. Menos 4 menos algo te tiene que dar 8. Fíjate que menos 4 es un número negativo, menos 4. Acá tengo que restar un número para que me dé un número positivo. ¿Sí? Entonces fíjate, si yo acá adentro pongo un número con signo positivo, nunca me va a dar 8, ¿no? Porque esto va a ser menos 4 menos algo, menos 4 menos algo, nunca me puede dar un número positivo, ¿sí? Te debo 4, te debo algo, ¿cómo puede ser que no te deba más? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el truco acá? Bueno, pongo un paréntesis y pongo un menos. Porque total, si yo acá pongo un menos, como tengo un menos acá, este menos me va a cambiar el signo de adelante. ¿Sí? Entonces, el signo de acá adentro, digo. Entonces, fíjate, si yo acá pongo, por ejemplo, 12, ¿qué pasa? Yo tengo menos 4 menos 12. ¿Sí? Esto es menos 4, menos con menos, me cambia el signo, es más.